Tengan ustedes muy buenas tardes. Les saludamos a todos los hermanos, a todas las personas que están a través de la sintonía de lo que es Radio Emaús en el 107.5 FM y también saliendo a través de las redes sociales como lo es Facebook Live, por supuesto, donde pueden vernos y escuchar la palabra del Señor. Les saludamos a todos los hermanos que están en sus casitas, porque este es un culto en la casa. Es donde Dios nos ha traído de vuelta a nuestros hogares para poder comenzar a restaurar también la vida matrimonial, restaurar la familia, traer un poco más de comunión también hacia el núcleo familiar y por supuesto esto nos ayuda a poder cada día a entender la importancia de que la importancia que era el poder congregarnos, el echar de menos hoy día en no poder estar presencialmente en nuestros cultos online, en los cultos presenciales, como lo hacíamos normalmente. Pero nosotros agradecemos al Señor la hermosa bendición que nos concede Él de poder compartir junto a ustedes y poder tener la oportunidad y la posibilidad de estar saliendo a través de los medios. Todos los hermanos, todas las personas que están a través de las redes sociales, les deseamos que Dios les pueda bendecir mucho sus vidas también, y por supuesto a todos los hermanos que están ahí ya en sus hogares. Tenemos los hermanos de Quilelto, queremos saludarle a los hermanos de Quilelto, cierto, que están allá. Esperamos que estén en la sintonía, que estén escuchándonos ahí, y por supuesto que sean muy bendecidos el día de hoy a través de lo que vamos a poder compartir de la palabra del Señor, que vamos a tener un mensaje que por algunos minutos los vamos a tratar y esperamos ser muy bendecidos a través de ello. También los hermanos que están en los otros sectores aledaños a nuestra ciudad, como lo es aquí hacia abajo, en el lugar de Arizona, Miauquén, para esos lados, hay bastantes hermanos también, y por supuesto hermanos de la iglesia, a los cuales les enviamos nuestros saludos, nuestras bendiciones. Camino a San Fabián tenemos más hermanos, por supuesto, y en la ciudad de San Carlos, hay varios, y deseamos que puedan ser muy bendecidos el día de hoy. Y que, bueno, que se vayan uniendo, ayúdennos a compartir estas transmisiones, ¿cierto?, a través de lo que es las redes sociales, que ustedes nos ayuden a compartir, ¿cierto? Y por supuesto eso va a ayudar para que muchas personas más alcancen ser bendecidas o que sean bendecidas con la palabra del Señor. En estos tiempos tan difíciles que vivimos necesitamos una palabra de Dios y muchas veces las personas viven en desesperación. No así la iglesia. Nosotros debemos aprender a confiar en Dios en los momentos de conflicto. Esa es lo que Dios nos pide, la fe y la confianza, en no desesperarnos, en poner la esperanza en Él y no llegar a límites donde perdamos el control de lo que nosotros mismos podamos tener. Entonces damos gracias a Dios por esto y que sin duda puedan ser ustedes pero muy bendecidos el día de hoy y que la palabra que van a escuchar también pueda bendecirles a ustedes su vida. Estaremos atentos también si alguno de ustedes quiere pedir la oración, por supuesto a través de las redes sociales puede hacerlo. Usted puede anotar ahí si quiere que oremos y luego nosotros estaremos apuntando aquello también y estar orando por aquellos hermanos que necesitan oración. Nos han pedido la oración y lo hemos presentado en oración para poder que así de esa manera también que Dios pueda traer una respuesta a la vida de aquellos necesitados. Como les decía, hay que aprovechar este tiempo, aprovechar el tiempo que Dios nos da, mientras Dios nos dé la oportunidad de poder compartir con ustedes y salir a través de los medios. La radio Emaús transmite las 24 horas del día, así que no es algo nuevo para usted, ya usted conoce la palabra de Dios, conoce la línea, la dirección en cual Dios nos va ministrando la palabra, y a través de eso yo creo que ustedes van siendo muy bendecidos durante el día, en sus casitas, los que aún trabajan, los que... Había muchas personas que escuchaban de los colectivos, de los buses, y bueno, eso es ahí donde ahora pueden estar a lo mejor en sus hogares, y ahí es mucho mejor donde usted puede estar más quieto para escuchar una palabra del Señor. Nosotros le enviamos nuestros saludos y le deseamos muchas bendiciones de parte del Señor para todos ustedes, y lo que le podemos decir es a confiar en el Señor, porque Él es nuestro ayudador, es nuestro sustento, y toda nuestra ansiedad debemos como iglesia aprender a echarla sobre Él y pedirle que nos llene con ese amor perfecto, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Así que bueno, en unos minutos más vamos a ir a una pausa, ¿cierto? Y en unos minutos vamos a estar regresando con ustedes y les voy a dar el nombre del tema que vamos a compartir el día de hoy.
que habla de la preparación que Dios nos da a nosotros. Y justamente la preparación que Dios nos da es a través del desierto, a través del problema, a través de las dificultades. Nosotros muchas veces no alcanzamos a visualizar aquello, a visualizar que Dios nos prepare a través de un problema. Pero creo que hoy en día vamos a entender un poquito más cómo Dios trabaja de esa manera juntamente con nosotros, con su iglesia, para prepararnos. Es como el soldado que es preparado en un campo, simulando un campo de batalla, porque así él, cuando vaya a enfrentarse a la guerra real, por lo menos va a tener la idea un poco más claro de cómo actuar. Entonces el soldado es preparado en un campo de batalla, ¿cierto? Donde hay también obstáculos, se le ponen muchos obstáculos, simulan una guerra, una batalla, una lucha, y por supuesto el soldado al enfrentarse ya está mucho más preparado ahí. Asimismo Dios nos prepara a nosotros porque sin duda las luchas que hay que librar espiritualmente como cristianos, los problemas, las dificultades, muchas veces a las personas los tiran al suelo, los llevan al momento o al punto depresivo, donde la gente o muchos ya no quieren avanzar, ni ponerse de pie, ni volver a intentar o querer seguir viviendo. Y es ahí donde Dios nos da a nosotros la confianza y la seguridad de que solamente con Él podemos lograr todas las cosas. Pero sí, como sus discípulos, como sus hijos, necesitamos ser preparados. Entonces ese es el mensaje, preparados, hoy día, donde Dios nos va a preparar a través de la palabra del Señor. Vamos a una pausa y regresamos, no se aparte de la sintonía. Mi Dios, Redentor, mi Rey, Consolador, a ti todo el honor. Es paz a mi ser, la luz en mi amanecer, a ti todo el honor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Tú eres mi todo. Tú eres mi todo. Es paz a mi ser, la luz en mi amanecer, a ti todo el honor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Tú eres mi todo. Tú eres mi todo. Mi Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré que tú eres mi todo. Mi Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Tú eres mi todo. Cantaré con todo el corazón.
Bien, estamos de vuelta con ustedes, agradeciendo a Dios en este culto online de día martes, agradeciendo al Señor la bendición que nos concede, por supuesto, de estar saliendo a través de las diferentes plataformas hacia toda nuestra ciudad de San Carlos, al mundo entero también, alcanzando a muchas personas. Y queremos también bendecir y saludar a todos aquellos que están fuera de este país, escuchándonos, ya sea a través de la web en www.mausancarlos.cl, como también a través de la transmisión en vivo de lo que es Facebook Live. Bien, preparados en el desierto es el mensaje que vamos a compartir hoy, tomado del versículo 2, de la parte A del versículo 2 de Deuteronomio. Deuteronomio dice así, en el capítulo 8, versículo 2 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Mire, nosotros como nación, y mundialmente se vive esta pandemia de lo que es esta peste que nos habla también, no con el nombre así, pero sí habla de las pestes en Mateo 24, capítulo 24, versículo 7, ¿ya? Ahí nombra todo lo que es la señal, porque es una señal del fin. El pueblo de Israel una vez que sale desde Dios utiliza a Moisés para sacarlo de la tierra de Egipto, ellos dieron vuelta aproximadamente 40 años en el desierto. En el desierto usted sabe todas las complicaciones que tuvieron, cuánto costó y cuánto le costó a Dios sacar a su pueblo de Egipto, ya que Faraón era mirado como un dios en la tierra, le costó muchísimo a Dios que Faraón cediera la salida del pueblo de Israel para que fueran a adorar al desierto junto con todo lo que Israel era y con todo lo que tenían. Ellos pasaron por diferentes situaciones, muchas complicaciones y fueron muy rebeldes, muy porfiados, pero sin duda en estos 40 años dice que Dios tenía un propósito específico. Este versículo dice que, y se iban a acordar de todo. Dígame, ¿cuántos de nosotros nos acordamos de los problemas, de las dificultades, de las cosas que nos hicieron llorar muchas veces, que muchas de ellas no quisiéramos ni siquiera acordarnos, de las alegrías también? Y dice que, le estaba diciendo, la repetición de la ley, Deuteronomio significa, habla de repetición de la ley, ¿cierto? Donde ellos tenían que volver a repetírsela a las nuevas generaciones que iban naciendo. Entonces le dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Es imposible cuando algo nos sucede que haya marcado nuestra vida que eso nos olvide. A Israel nunca se le olvida. Israel se acuerda de esto. Ellos celebraron la Pascua, lo que es el Pesach, ¿cierto? La celebraron, y por supuesto ellos recordaban la liberación que Dios les dio por mano de Moisés, sacándolos de Egipto y trayéndolos al desierto para poder entrar también en la tierra prometida. Es ahí donde Israel celebra en estos días esto, la liberación. Se recuerdan todos los años de esto y le dan gracias a Dios por esto, sin duda, de aquella liberación, de haberlos sacado de la misma esclavitud donde eran esclavos y hoy día son una nación libre. Asimismo, como Dios trató con Israel en el desierto, asimismo Dios va tratando con nosotros. Se presenta desde esta mirada, ¿cierto? Es decir, como una oportunidad lo que Dios hizo y lo que Dios hace para nosotros a través de la dificultad, a través del problema, a través de la situación complicada que vivimos, aquellas situaciones que no nos gustan vivir estando en el Evangelio, estoy diciéndolo yo, dice que Dios lo hace y es una oportunidad para desarrollar la fe, para que ampliar la fe nuestra que debemos tener hacia Él. O sea, para que aprendamos a confiar en medio de la dificultad en Dios, que no tan solamente sea una teoría que nos enseñen, y como yo le estoy enseñando ahora, de decir: usted, hermano, usted tiene que aprender a confiar en los problemas en Dios, sería teoría. Pero el día de mañana yo creo que cada uno de nosotros hemos pasado por situaciones así, y es ahí donde el Señor nos enseña en la práctica. Eso era lo que Dios hacía con Israel, aprovechó aquello para poder prepararlos
para poder disciplinarlos, para que ellos entendieran y para sacarles de raíz y del corazón las costumbres paganas que habían adquiridos en el mismo Egipto, Recuerde que había muchos dioses, por eso el Señor tiene que azotar con plagas, y justamente todas las plagas que vimos eran los dioses que ellos tenían, y Dios se va en contra de los dioses que ellos tenían, y se dio cuenta Faraón que el Dios verdadero, y todos los magos y todos los que habían en Egipto se llegaron a dar cuenta que Dios era el verdadero Dios, el Dios de los israelitas, para que usted lo entienda, era el verdadero Dios, y que sus dioses no habían podido hacer nada ante este gran poder del Dios de Moisés, del Dios de Aarón y del Dios de toda aquella nación que ellos tenían esclavos. Entonces, la oportunidad que Dios le dio y la oportunidad que Dios tiene para desarrollar en nosotros la fe, ampliar nuestra fe. Dios desea que seamos cristianos en desarrollo, en otras palabras. Él no quiere que, digamos, es como ustedes, como muchas veces decimos, no, yo ya aprendí esto y con esto me quedo, no quiero seguir desarrollándome, aprender un poco más. Podríamos decir un ejemplo así, estoy aprendiendo a tocar un instrumento y con tal que ya me sepa las 7 notas, ¿cierto? Las 7 notas basta y sobra. Y alguien le puede decir, o el profesor o quien le enseña, y no quiere aprender un poco más a aprenderse otras notas, las séptimas, las bemoles, qué sé yo, otras cosas más, no quiere aprender más. No, dice usted, yo me quedo con esto. Dios no quiere eso. Dios quiere desarrollar la fe. Entonces, somos cristianos en desarrollo, o sea que vamos creciendo y ese crecimiento debe notarse en nosotros. Si ayer se sabía un versículo bíblico, hoy día se sabe 2, y así vamos creciendo. ¿Me está entendiendo, no? Va creciendo en esto usted. Usted puede mirar a algunos cristianos como crecen, unos más que otros, pero la idea es que cada uno quiera crecer en esto. Entonces lo que Dios quiere es ver un crecimiento, un aumento en nosotros. La palabra del Señor nos habla en Crónicas, en el primer libro de Crónicas 11:9, que los cronistas eran los que anotaban todo lo más importante que los reyes iban haciendo, y dice, y David iba adelantando y creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba con él. Si David crecía como rey en su nación, eso queda estipulado ahí. Nosotros lo aplicamos a nuestra vida espiritual, lo podemos aplicar a nuestra vida espiritual, que nosotros también debe haber un crecimiento. El mismo Señor Jesucristo crecía. Lucas 2, versículo 52, dice, Jesús crecía en sabiduría. ¿Se da cuenta? Jesús crecía en sabiduría. Cierto, cuando podemos recordar la misma sabiduría, esa gracia especial para poder gobernar que pidió Salomón, recuerda, y Dios se la concede. Le concede sabiduría para esa inteligencia para poder gobernar. Y creo que si Jesús crecía en sabiduría, en inteligencia, en todo aquello, creo que nosotros también debiéramos hacerlo. Por eso dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura, en el porte, porque era un niño, recuerde usted, y hasta llegar hasta la edad de 30 años para poder ya estar iniciando su ministerio. Él crecía en estatura también y en gracia para con Dios y para con los hombres. En gracia, caer en gracia, predicar la palabra, saber llegar con el mensaje, tanto para con los hombres como así para con Dios. Ahora, entendamos esto. A veces nosotros desestimamos esto y creo que debiéramos pedirle a Dios poder crecer en todas las áreas. Que Dios pueda ir llevándonos a un nivel más alto del que ahora podamos tener. No sabemos, no estoy hablando de un nivel, no estoy comparándolo a usted con nadie, no me estoy comparando con nadie. Simplemente el interés acá, para que esto pueda valga la pena y que no se note como envidia. Usted no tiene que decir, quiero crecer más que el pastor, quiero crecer más que el pastor Marco, quiero ser mejor que el pastor Marco en esto. Quizás son muy buenos deseos, pero eso se nota envidia. Lo que usted tiene que hacer es decir, yo quiero ser mejor mañana más que hoy. O sea, yo quiero ser mejor que yo mismo. Yo quiero mañana ser mejor de lo que fui hoy día. O sea, nosotros nos ponemos en esto, ¿ya? Entonces ahí donde hablamos de que tiene clara la situación y usted dice, no está envidiando lo que el otro tiene, sino que simplemente, o por querer ser más que el otro, sino que usted dice, yo quiero crecer más hoy día. Yo quiero aprender más hoy día que ayer. Yo quiero hoy día aprender más cosas o hacer más cosas de las que hice ayer para Dios.
Si hoy día ponemos un ejemplo, si ayer me aprendí un versículo bíblico o leí la Biblia tanto, yo quiero hoy día saber un poquito más de ella. Y eso es bueno cuando nosotros tenemos el interés de crecer y ser mejores que nosotros mismos. Eso habla muy bien de nosotros. Es ahí donde nosotros debemos anhelar esto, y creo que sin lugar a duda todos los problemas que usted pueda vivir nos van a ayudar a crecer. Nosotros los problemas no vemos nada bueno, vemos todo complicado, pero con nosotros como cristianos debe recordar a usted que la fe que tenemos nosotros en Dios es tan preciosa, que es más preciosa que el oro, y dice la Biblia que nuestra fe va a ser probada como el oro, ¿me está entendiendo? Porque es más preciosa que el oro, así también nuestra fe debe ser probada. Y cuando hablamos del oro para ser probado, cuando el oro es probado en la hornaza, es puesto a altas temperaturas. Y todo lo demás, lo que no es oro, en aquella pequeña piedra que se tiró ahí para fundirla, para probarla, todo aquello se va quemando. Lo que no es oro se va quemando, va quedando doblado. La persona, el que trabaja en eso, va sacando esto no sirve. Y este es el oro. Al final podríamos decir de un poco de oro del tamaño de una polca, algo que yo esté ahí de aquella que jugábamos. Al final vino quedando solamente como del porte de un grano de arroz. O sea, quedó lo esencial, quedó lo principal. Asimismo, nuestra fe es probada de tal punto que a través del desierto, de los problemas que vivimos, de las situaciones que vivimos, Dios va refinándonos, Dios va exponiéndonos a situaciones, porque Él quiere extraer lo mejor de nosotros y sacar lo malo de nosotros. Él quiere que quedemos firmes ante cualquier situación que podamos vivir, porque de lo contrario, si el oro no es probado, no pasará la prueba, ¿cierto?, que se le hace de que llegamos en un oro puro. Y lo que Dios quiere es que nosotros quedemos totalmente preparados. Y eso lo hace a través del dolor, a través del problema, a través de la circunstancia que nosotros vivimos. Y sabemos que como vasos de barro, como vasijas de barro que también somos bastante porfiados a veces. Y nos quebramos en las manos de Dios. Pero Él es el alfarero. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Él de nuevo? Formarlos y darnos una nueva oportunidad, y darnos la oportunidad de poder volver a desarrollarnos. Y es ahí donde vamos entendiendo que a través de las situaciones complicadas vamos madurando y vamos creciendo en el Señor. Entonces, para lograr este crecimiento, Dios ha estado interesado en tratar con nosotros. Desde el principio Dios ha estado interesado. La disciplina es una enseñanza o es una instrucción que se le da a una persona, que tiene que ver con instruir, con enseñar a alguien a hacer las cosas bien, Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros aprendamos a hacer las cosas bien como cristianos. Que no seamos de esos cristianos que hoy día queremos servirle a Dios y que mañana ya no queremos servirle a Dios. Por eso es que Él nos prepara a través de las situaciones que vivimos. Porque, lógico, al primer problema, cuando no estamos siendo preparados, enseñados, o cuando recién comenzamos, si lo vamos a un soldado, lo miramos a un soldado, probablemente el soldado que fue a la primera instrucción, probablemente va a terminar muy cansado, muy agotado por la instrucción dada, ¿cierto?, por el capitán o por quien estaba al frente, y va a querer desertar, va a decir: no tengo fuerzas para ir nuevamente mañana al entrenamiento, me gustaría irme para la casa, me gustaría desertar, en otras palabras. Eso le sucede al soldado muchas veces, y le sucede al cristiano, al discípulo. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es permanecer en el Evangelio. Entonces la instrucción dura, la instrucción que Dios nos va a dar, nos va a ayudar a tomar fuerza, a desarrollarnos en Dios, y que nuestra fe y que nuestra confianza en Dios no sea movida con nada, aunque la tierra tiemble. Aunque los montes se traspasen de un lugar a otro, nosotros debemos permanecer nuestra fe firme en Dios. Es ahí donde Dios quiere formarnos como verdaderos soldados. No podemos negar que Dios disciplinó bastante a su pueblo en el desierto. Y esto lo hacía porque Él los amaba. Esto es difícil entenderlo, que mire que como a través de la disciplina, a través de la corrección, a través del castigo, Dios va a amar a su pueblo. Es como los hijos. En los hijos pasa igual. Mire, quiero leer Hebreos 12:6. Dice: porque el Señor, dice Hebreos 12:6, al que ama, disciplina.
al que ama disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces, yo podría decir en esta hora, ¿le gustaría ser hijo de Dios? Usted dice, no, porque lo va a disciplinar, porque lo va a azotar. Pero lamentablemente tiene que ser así. Un padre, si no disciplina al hijo, va a quedar sin disciplina, sin corrección, y por supuesto ese hijo no va a salir con virtudes, no va a salir con buenas actitudes, no va a tener una buena conducta, porque no tuvo una disciplina, una enseñanza de su padre. Entonces la Biblia sigue diciendo en Hebreos 12:7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Todo padre disciplina a su hijo. Y el hijo que ha quedado sin disciplina, justamente ha sido el hijo que más problemas le ha dado a usted y también a la sociedad. Entonces, por otra parte dice, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Y yo creo que si ya estamos en el Evangelio y estamos en Dios, ¿queremos ser bastardos o queremos ser hijos? Yo creo que queremos ser hijos, y entonces Dios nos va a disciplinar. Dios nos va a disciplinar. Y claro, y esta disciplina va de acuerdo también a cómo nosotros vamos respondiendo dentro de la prueba que Dios, o del entrenamiento, o de la preparación que Dios va dándonos a nosotros, cómo respondemos a ello. Por otra parte, dice el versículo 9 de Hebreos 12, dice, tuvimos a nuestros padres terrenales que los disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿Por qué no obedeceremos mejor a Dios? ¿Aceptaremos la disciplina de Dios y simplemente vamos a tener vida? Entonces, ahí, yo digo en este minuto, alguien podría decir, ¿Dios está disciplinando a este mundo? Yo creo que Dios está enviando lo que son las señales del fin, el principio del fin de todo lo que estamos viviendo. Pero debemos entender que a través de esto, Dios también disciplina y Dios nos prepara. Dios prepara a su iglesia. Imagínense hoy día no podemos congregarnos. Hoy día Dios nos saca de nuestros templos. Hoy día Dios nos sacó de nuestros lugares que teníamos, quizás lugares propios, arrendados. Nos sacó de ahí de donde nos reuníamos y nos trajo de vuelta a nuestros hogares para poder hacer un altar en el hogar, porque Dios lo que quiere es que arreglemos nuestro altar con Él, nuestra comunión con Él. Porque a veces de repente vamos a la iglesia porque no tenemos nada más que hacer. Aprovechas, toma el auto, toma la bicicleta, vamos a dar una vuelta a la iglesia para ver a los hermanos, ver a la hermana y conversar un rato. Es bueno hacerlo, pero nuestro altar con Dios, ¿cómo estaba? Entonces Dios quiere restaurar y nos trae de vuelta a Dios a nuestros hogares, porque Él quiere restaurar lo que Él había hecho. Lo primero que Él hizo en el huerto del Edén, cuando formó todas las cosas, antes dice que formó al hombre y a la mujer, hizo una familia. Y es ahí donde Él quiere mostrar su poder y su gloria. Entonces Dios nos trae de vuelta a nuestros hogares para poder arreglar nuestro altar, arreglar nuestro núcleo familiar, restaurar los matrimonios, restaurar la comunión que debe haber entre padres e hijos, entre esposos y esposas, esa comunión que debe estar ahí. Y que anhelemos realmente congregarnos con la razón justificada y no por ir a pasar un tiempo o por salir de casa, sino que realmente con la necesidad de entender que necesitamos a Dios y de que queremos ir a la iglesia para adorar y exaltar a este Dios maravilloso. Si con tanta libertad adorábamos a Dios en la iglesia, decíamos un aleluya, un gloria a Dios, y mientras predicaba el pastor, un santo es tu nombre, qué sé yo, y sentíamos la presencia de Dios, entonces ahora Dios quiere que, a ver si sentimos lo mismo. ¿Por qué si Dios no cambia? Dios es el mismo. El que estaba allá en los cultos presenciales, y el que está ahora en nuestros hogares, el mismo Dios. Él no ha cambiado. Y Él quiere que realmente nosotros entendamos si realmente lo amamos a Dios. Ahora que vivimos una catástrofe sanitaria, una pandemia mundial, si realmente amamos a Dios en estos momentos difíciles o simplemente nos queda el recuerdo y nos olvidamos ya de Dios. Entonces Dios va a disciplinar nuestras vidas. El desierto es, por así decirlo, el lugar que Dios usa como entrenamiento para nosotros. Dios quiere entrenarnos, prepararnos, nos quiere adiestrar para la batalla, y eso es lo que dice el Salmo 144:1. Dice: bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra. Está diciendo quien enseña, quien educa, quien guía, quien instruye mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra.
Dígame si el soldado que se va al regimiento, se va a unir ahí, tiene que ser adiestrado en todo. En la forma de pararse, en la forma de responder, en la forma de usar un arma, en lo atento que debe estar con la vista, los 5 sentidos, sus oídos atentos a todo. Aprender a reconocer a quién es el enemigo y quiénes son sus compañeros de batalla. Aprender a conocer el arma que se le da. Saber cómo usar el arma que se le da. Eso es lo que Dios quiere. Dios nos adiestra. Dios nos educa, Dios nos enseña, Dios nos instruye a través de la palabra. Y Él nos dice cómo debemos enfrentar esta situación. El Señor le da la orden a Josué, le dice, mira que te mando y que te esfuerces y que seas valiente. Era una orden. O sea, no había libertad para tener miedo. ¿Por qué? Porque el que va al frente de Josué era Dios. Era Dios, el arca de Dios que había hecho Moisés, que habían creado, donde Dios ahí se posesionaba, su presencia ahí. Era Dios el que iba al frente, y Dios es el general de generales, y para Él no hay nada imposible. Entonces lo que quiere es que nosotros aprendamos a confiar en Dios, que con nuestra fe, cuando tenemos nuestra confianza, nuestra fe puesta en Dios, sabemos que Él tiene el dominio y el control de todo lo que está sucediendo. Es ahí donde debemos aprender a confiar en el Señor. Entonces, Él adiestra, Él nos enseña, Él nos educa, Él nos instruye, Él nos guía nuestras manos para la batalla y mis dedos, dice, para la guerra, decía el salmista. El desierto hoy en día es asociado con un lugar de soledad. Es un lugar de prueba, es ahí donde nos prepara, nos hace crecer para que quedemos expertos, quedemos ágiles, quedemos aptos para ser enviados por Dios a hacer su obra. ¿Me está entendiendo? Entonces no podemos rendirnos. La lucha es fuerte, la que vivimos hoy en día. Moisés mismo fue preparado y enseñado y ordenado por Dios cuando él llevaba las ovejas al desierto. Recuerde usted, antes de enviarlo como el conquistador de Israel, lo saca de Egipto y lo que viene a hacer al desierto es cuidar las ovejas que ni siquiera eran de él, eran de su suegro. Lo preparó detrás de las ovejas. El mismo David también salió de detrás de las ovejas que le cuidaba a su padre Isaí. O sea, entendamos esto, debe haber una preparación antes. Porque no se puede nadie adelantar a la voluntad de Dios. Tiene que haber una preparación. Por eso hoy en día es mal usado, los ministerios de autoridad son mal usados. Cualquiera los toma, pero no han tenido una preparación. Esto es como subirse, en vez de subirse al árbol por el tronco, ellos se suben de alguna otra manera y ya están arriba, en las ramas. Entonces es ahí donde Dios quiere prepararnos a nosotros. Porque no quiere que el día de mañana desertemos, que al primer problema nos dejemos a Dios, que a la primera dificultad dejemos de congregarnos, que a la primera situación, quizás una mirada, que alguien no me saludó, el pastor no me habló, quizás el pastor no lo vio y usted se molestó, se enojó y dijo no voy más, no sigo más, el problema, o que vio a alguien cometer algún pecado y usted se escandalizó tanto que dijo no sigo más en el evangelio. Dios quiere prepararnos para saber que va a haber en la iglesia, que muchas veces va a haber mucha gente que va a desertar, que va a dejar a Dios y que van a hacer cosas que no están correctas. Y lo que usted debe entender como cristiano, que usted no le está sirviendo a aquel hombre o aquella mujer, sino que usted le está sirviendo a Dios. Que vea lo que vea, usted siga adelante. Pero hoy en día mucha gente detenida en los hogares porque dijeron no, vieron algo en este, vieron algo en el otro, no voy más a la iglesia. Entonces, ¿qué faltó ahí? Una preparación. O que estamos viviendo un problema, no, ya Dios no es real. O que vivimos esta pandemia, este virus, y Dios no es real, Dios no existe. Porque si existiera, no existiría esto, todo se terminaría. Entonces ahí nos damos cuenta que no hay una preparación. No hay una preparación. Entonces, podríamos decir que si usted está pensando o va de camino al desierto, es porque Dios cuenta con usted. Es porque Dios cuenta con nosotros. ¿Sabe? Si Dios nos trae de vuelta de nuestras congregaciones a nuestras casas, es porque Dios quiere seguir tratando con nosotros. Es porque Dios quiere seguir tratando con su iglesia. Porque Él cuenta con nosotros. Algo bueno, ¿cierto?, quiere Dios hacer de nosotros. Prepararnos a nosotros. Ahora, lo que debemos entender
es que el propósito de Dios es relacionarse, tratar con nuestras vidas para que no nos quedemos en el desierto, porque muchas veces nos quedamos en el desierto. ¿Cuánta gente dice, cae en un problema, en una dificultad, en un estado depresivo y dice, no puedo, no sigo adelante, no soy capaz, no quiero intentarlo? Y Dios no quiere aquello. Usted se va a enfrentar a situaciones, nos vamos a enfrentar a situaciones, tanto en el hogar, con la familia, con los hijos, con las esposas, con los esposos, en el trabajo, en cualquier lugar, en la misma iglesia. Y lo que muchas veces decía hace un rato, no voy más. Entonces usted se quiere quedar ahí en el problema, usted no quiere volver a intentarlo. Y Dios no quiere aquello. Dios quiere hacerle fuerte, que no importa lo que escuche, que no importa lo que vea. Usted sabe que le sirve al Señor. Yo le sirvo al Señor. Y si Él es mi Señor, Él me está diciendo que a Él debo seguirlo. El soldado no le sirve, no está en la batalla para servirle al otro soldado, le sirve a su patria, se ha entregado. Quiere defender su patria. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que aprendamos a defender lo que Dios nos ha dado. Ahora, lo que debemos entender es que el propósito de Dios entonces es relacionarse con nosotros. La situación no es decir, ¿por qué estoy en el desierto? Usted se pregunta, ¿y por qué estoy en este problema? ¿Por qué me sucedió esto? Pero la situación no es decir, ¿por qué estoy en el desierto? Sino que es mejor decir, ¿por qué Dios permite que pase por el desierto? Porque nosotros ni por más que discutamos, ni por más que aleguemos en contra de Dios y que tratemos, ¿y por qué estoy en esto? Vamos a pasar por el problema. Y escuche, nosotros como hijos de Dios pasamos con un propósito por el problema. Pero hay mucha gente que tiene problemas y no tiene ninguna esperanza. Pero la iglesia del Señor tiene la esperanza. Que Dios tiene un propósito en medio de la dificultad que estoy pasando. Que Dios quiere ayudarme, algo quiere Dios enseñarme. En algún área quiere Dios capacitarme. Quiere Dios ver, por lo menos a lo mejor quiere Dios ver que si realmente yo lo amo, a lo mejor usted le dijo en alguna oportunidad, Señor, yo te voy a amar, viva lo que viva. Entonces vamos a la prueba. Vamos a la prueba a ver si me vas a amar, viva lo que vivas. Y realmente digámoselo o no se lo digamos, Dios nos va a probar. Dios va a permitir ciertas cosas. Pero ahí es donde debiéramos nosotros preguntarnos y decir, ¿por qué Dios permite que pase por el desierto? ¿Por qué algún propósito tiene Dios con todo esto? ¿Está entendiendo? Ahora debemos saber que Dios tiene el control en donde nos encontremos. Eso nunca debe olvidársele a usted, eso nunca debe olvidárseme a mí, de que Dios nunca pierde el control, ni Él le ha entregado el control a nadie, el dominio a nadie. Él es el que gobierna todas las cosas. Él es el que sustenta todas las cosas. Por Él vivimos, por Él existimos, por Él podemos caminar, por Él podemos sentir, por Él podemos amar, por Él le encontramos sentido a nuestra vida. Y nos gloriamos en nuestras dificultades. Y no es que esté alegre porque tengo un problema, no es que esté alegre porque tengo una dificultad. No estoy alegre por el problema, estoy alegre porque en medio del problema está Dios con nosotros. Y es ahí donde nos alegra, porque hay una seguridad, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. ¡Qué seguridad! Es como cuando usted tiene un problema de dinero a mitad de mes y usted dice, me quedo tranquilo porque sé que va a llegar a fin de mes y me van a pagar. Usted tiene una fe, una seguridad. Entonces esa seguridad tenemos que tener nosotros. Es Dios mi guiador, es Dios mi sustentador. Si Dios me trajo hasta aquí, si Dios me ha traído al desierto, si Dios ha permitido esto, es porque Dios sabe lo que hace. El general, el capitán, que llevó al grupo de soldados al campo de entrenamiento, quizás muchos de los soldados van a decir, quiero irme a la casa, no aguanto más, no resisto. Me estoy perdido en medio de aquí, de este campo, porque los campos de batalla son bastante grandes, solo. Quizás, ¿qué me va a pasar? No, pero el capitán y el general saben lo que hacer. Tienen el control de aquello. Asimismo tenemos que saber, y nunca olvidárselos, que Dios controla todas las cosas. Nunca debe olvidársenos aquello. Debemos saber que Dios tiene el control en donde nos encontremos. Eso es así. Eso sí, si es que no nos apartamos de Dios. ¿Cómo podría el padre del hijo pródigo
cuidarlo cuando estaba ya, ni siquiera sabía que el hijo pródigo, su hijo, estaba deseando comer de las algarrobas que comían los cerdos, de la comida que los cerdos comían. No sabía, porque el padre estaba en la casa. Fue él el que decidió dejar la casa de su padre. Si dejamos a Dios, si usted vive problemas y dificultades, no estará Dios allá. Tendrá que usted clamar allá. Y cuando usted clame sinceramente y quiere apartarse de aquello y volver a Dios, Dios le va a escuchar y le va a oír y le va a extender una mano para poder ayudarle. Porque Dios va a proteger a quienes están a su lado. Nunca debe olvidársenos que lo que ahora somos no es por nuestra fuerza. Parece que se nos olvidó. Yo quiero llevarlo a esto. ¿Cuántos de nosotros lloramos por un trabajo? Lloramos por casarnos, lloramos por tener un vehículo, lloramos para que nos vaya bien en una empresa, lloramos para que Dios nos ayude en el proyecto, tenemos un dinero y queremos invertirlo en esto, lloramos y oramos y ayunamos, y luego que Dios nos dio el trabajo, nos dio el sueldo, nos subieron de puesto, nos dio la empresa, nos dio esto. ¿Cuántos de ustedes, cuántas personas se olvidan de Dios? Entonces ahí donde nosotros, ¿qué pensamos? Ahí faltó preparación en aquel hermano. Faltó un entrenamiento. Entonces ahí donde tenemos que entender por qué Dios va permitiendo ciertas cosas en nosotros. Dios quiere enseñarnos y capacitarnos para soportar. ¿Escuchó? Dios quiere enseñarnos y capacitarnos para soportar. Y soportar es sufrir. Soportar es aguantar. Soportar es tolerar aquello que no es de nuestro agrado. Porque no es de nuestro agrado un problema. No es del agrado del soldado pasar hambre en el campo de entrenamiento. No es del agrado del soldado que cuando fue llevado al entrenamiento, al campo de batalla por una semana, se puso a llover y se mojó. No es del agrado del soldado, pero Dios quiere que aprendamos a aguantar, que aprendamos a soportar. Nosotros llegamos a Cristo y nos llegamos a Cristo diciéndole: Señor, yo te voy a servir, Señor. Escúchame un poquito antes de, te voy a servir, Señor, pero el día de que me enfrente a un problema, tienes que saber que te voy a dejar. No. Nosotros llegamos al Evangelio y Dios nos dice que tenemos que soportar, que Él nos va a preparar, que Él nos va a discipular, que Él nos va a enseñar y que nos va a dejar preparados como buenos soldados que van a una batalla. Y no es del agrado, como dije, del soldado pasar hambre, mojarse, quizás estar expuesto al peligro. No es del agrado, pero tiene que aprender, porque la batalla en sí o la guerra en sí, cuando ya sea real, va a ser mucho más dura que aquel entrenamiento. Ya las balas que va a recibir de vuelta no son de salva, de esas que simplemente suenan o golpean y no hacen nada. No, van a ser balas reales. Entonces no podemos tener a un soldado que se va a desertar y que va a decir: no sigo más. Necesita el país, la nación, tener buenos soldados. Entonces Dios quiere que enseñarnos y capacitarnos para poder soportar. Colosenses 3:13 dice: soportando unos a otros y perdonando unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Se da cuenta? O sea, está diciendo que van a haber problemas en la misma iglesia. Está diciendo que van a haber problemas entre hermanos. Está diciendo que van a haber dificultades entre hermanos. Por eso él dice, que le dijo a los colosenses Pablo, soportando unos a otros. Yo sé que hay gente insoportable, pero Dios está diciendo: vas a tener que aprender a soportarlos. Eso es lo que Dios está diciendo. Y perdonando unos a otros. ¿Qué quiere decir? Que nos van a ofender. ¿Qué tenemos que hacer? Aprender a perdonar. Y es ahí donde tenemos que entender esto. Entender que Dios quiere prepararnos entonces. Soportar es un atributo del amor de Dios. El soportar es un atributo del amor de Dios. Por eso el libro de Primera de Corintios, cuando habla Pablo en su primera carta, dice que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Imagínense usted los matrimonios, cuando recién se casan, se soportan todo. Si le faltó la sal, no te preocupes, mi amor, está rica. Pero cuando pasan los años, el Señor dice: tienes que seguir soportándola. Van a haber problemas, al comienzo se soportan, pero después cuando pasan los años ya pareciera que no se soportan.
Se aman cuando recién se casaron y cuando ya pasan los años se pierde el amor. Y el Señor está diciendo, vas a tener que seguir amando igual. Por eso que se dice que el matrimonio es a prueba de fuego. Entonces ahí nos entendemos cuando llegan a suceder ciertas cosas con los mismos matrimonios o con cristianos que ya no quieren seguir adelante y que quieren desertar y dejar la iglesia, dejar a Dios y dejar todo. Nos damos cuenta que algo le faltó, algún entrenamiento, algún discipulado. Algo no entendieron ellos. No estaban con los pies bien puestos en la tierra. Entonces ahí donde tenemos que aprender, en el campo de batalla. Dios nos enseña, simulando una guerra, simulando una prueba. Quizás muchas veces nosotros, y no estoy diciendo así, yo lo pongo así, al soldado se le enseña, simulando una guerra real, pero ese soldado aprende en esa batalla a usar el arma, a permanecer firme y a defenderse y a reconocer a su enemigo. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. No debemos mirar el desierto como lo último y que nada bueno puede salir si pasamos por él, como lo más malo. Yo voy a estar concluyendo ya este mensaje. No podemos mirar ese desierto como lo último y que nada bueno puede salir si pasamos por él. En el desierto de igual forma Dios nos bendice. Dios nos bendice. Deuteronomio 8:4, lo que pasó con Israel cuando salió desde Egipto para llegar a los pies del monte Sinaí, del monte Horeb, en donde Dios le da las ordenanzas, ¿cierto? Y las leyes a Moisés. Aproximadamente 2 años se demoraron en llegar ahí. Dice que el Deuteronomio 8:4 dice: tu ropa no se gastó sobre ti, ni se hinchó tu pies durante estos 40 años. Dígame, ¿qué son esas? ¿No son bendiciones silenciosas? Son bendiciones. Nosotros nos miramos en este tiempo de escasez. Y nosotros en la iglesia nos miramos y vemos cómo el mundo está siendo afligido. Nosotros estamos en medio de este mundo. Pero podemos tener la confianza como Dios nos ha guardado. Dios en ningún momento nos dijo que no íbamos a tener aflicción. Él dijo que íbamos a tener aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Pero también nos dice que si pasas por las aguas, no te anegarás. Y si pasas por el fuego, no te quemarás. Está diciendo que podemos ir al fuego, pero tenemos que confiar para que Dios nos libre de aquel desierto, de aquel fuego. Está diciendo que van a haber problemas y que Dios va a permitir que entremos a un problema, a una prueba, a una dificultad, pero que si confiamos, Él va a estar en medio de ese problema. ¿Qué no es eso maravilloso? El poder tener la seguridad de que Dios estará con nosotros ahí. Sadrach, Mesach y Abednego no tenían idea si Dios iba a estar ahí, pero Dios entró, Jesús entró en medio del horno de fuego que había sido calentado 7 veces más, y Dios los libró, y el fuego no le hizo daño. Estaban dentro del fuego, pero el fuego no le hizo daño. Y esa es la fe que Dios quiere de nosotros, prepararnos de tal manera que aunque vivamos esta pandemia mundial y aunque pasemos por lo que pasemos, confiar en Dios, porque nuestro galardón será muy grande. Esa es la esperanza del cristiano. Dios nos trae, como dijimos al comienzo, de vuelta a nuestros hogares. Somos llevados al desierto, al problema, a la dificultad, para ser disciplinados por Dios. Acordémonos que en el desierto pasará y que gozarás de lo que Dios prometió. Porque en el desierto se preparan los buenos soldados. En el desierto se aprende a valorar lo poco como si fuera mucho. ¿Está entendiendo? En el desierto se aprende a valorar lo poco como si fuera mucho. Hoy día en el desierto, en medio de esta dificultad de que estamos en nuestros hogares, que no podemos congregarnos, empezamos a valorar lo importante que es estar en la casa de Dios, lo importante que era congregarnos y habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí enviaba Dios bendición, salvación y vida eterna. Pero yo tengo que decirle algo, que si Dios nos trajo de vuelta a nuestros hogares, a construir un altar en nuestros hogares, es porque en nuestros hogares Dios puede enviar bendición, salvación y vida eterna para usted. Esa es la confianza que debe estar en nosotros. Dios tiene propósitos en medio de las pruebas que nos sobrevienen,
Y Él quiere que aprendamos a atravesar el desierto, a doblegar, a dominar, a torcer el orgullo. Dios quiere que aprendamos a vivir en medio de la escasez, para que aprendamos a confiar en medio de la escasez en Él, que Él nos va a sustentar, de que Él enviará de alguna forma lo necesario para poder sobrevivir. ¿Sabe usted lo que le suele pasar a muchos cuando hay abundancia de todo? Se comienza a olvidar de dónde Dios los ha sacado. ¿Cuántas veces se ha olvidado usted? Mire, lo que decía hace un rato atrás. Oró tanto para que Dios le diera un trabajo. Oró tanto para que Dios le diera lo que ahora tiene. ¿Y por qué se ha olvidado de Dios? Oh Señor, si tú me bendices, yo voy a hacerte más fiel en esto. Si tú me das un trabajo, entregaré mi apoyo a la obra. Seré fiel con todo. Y la pregunta es, ¿por qué entonces se ha olvidado hoy en día? Si tú me bendices, yo voy a seguir congregándome. ¿Y por qué nos olvidamos? Y nos dimos cuenta que se llegó el tiempo de no poderse congregar. Y usted ya había dejado de congregarse mucho tiempo. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? ¿Qué le pasó a la iglesia hoy? ¿Sabe usted lo que suele pasarle a muchos? Entonces, cuando hay abundancia de todo, se comienzan a olvidar de dónde Dios los ha sacado. Y ya se encuentran que todo lo pueden hacer con sus propias capacidades. Y es ahí que se comete el grave error, porque nos olvidamos de Dios como Israel. Mientras tenían pan, se olvidaron de Dios. Moisés fue al monte a encontrarse con Dios. Estuvo muchos días allá. Aarón y todo el pueblo se olvidaron de Dios. Con todo el oro que trajeron de Egipto, construyeron un becerro, decimos nosotros, de oro. Aarón le echó la culpa al pueblo y le dice: esto fue lo que salió. Porque se olvida el hombre tan pronto de Dios. Dios te dio un trabajo, una profesión, te dio los estudios, nos dio todo lo que podamos hacer, y el hombre se olvida de Dios. Y hoy día Dios nos trae de vuelta al principio, a nuestros hogares, a construir un nuevo altar, o a restaurar ese altar, esa comunión con Dios, a humillarnos, a saber que debemos humillarnos. Si mi pueblo se humillare, dice. Y eso es lo que Dios quiere, que la iglesia, que la nación se humille a Dios y que reconozcamos que Dios es Dios y que no hay nadie más que Él. Que el hombre vuelva a entender que no se puede ir en contra de los estatutos o de las normas que la palabra de Dios tiene escrita. Que la iglesia deba entender que no podemos olvidarnos de aquel que dio su vida, a su Hijo, a Jesús, por nosotros para salvarnos. Que no nos olvidemos de Dios. Por eso el haber pasado por el desierto te ayuda para que no te olvides en el momento de más necesidad. Dios estuvo ahí. Hay una ilustración de un soldado anónimo que escribió: le pedí a Dios, dice el soldado, que me hiciera fuerte para sobresalir. Me hizo débil para que aprendiera a obedecer humildemente. Le pedí ayuda para hacer obras más grandes. Se me dieron dolencias, carencias, para hacer obras mejores. Le pedí, dijo el soldado, le pedí riquezas para obtener la felicidad. Se me dio pobreza para que fuera prudente. Le pedí de todo para poder gozar la vida. De la vida se me concedió la vida para que gozara de todo. En fin, dijo el soldado, no recibí nada de lo que pedí, pero sí todo lo que podía esperar, lo recibí. El desierto, hermano, es una oportunidad para desarrollar esa fe. El desierto es la oportunidad para crecer. El desierto es para hacernos reflexionar de cuán importante es Dios en nuestras vidas, de cuán importante era habitar los hermanos juntos en armonía, sin faltas. O si faltan las fuerzas en lo que está pasando usted,
tengo que decirle que Dios renueva las fuerzas, porque Él lo está preparando. Así como el soldado que es llevado al campo de batalla simulando una guerra, al otro día ese soldado se levanta con nuevas fuerzas porque pasa la noche, descansa, duerme, se relaja y renueva sus fuerzas. Así Dios también permite que renovemos nuestras fuerzas. Somos llevados al desierto para ser preparados. Hoy día Dios quiere que aprendamos a valorizar de nuevo todo lo que Dios nos ha dado: esposa, esposo, hijos, casas, vehículos, empresas, lo que sea, el congregarlos, el tener un lugar, el tener una palabra, el poder habitar los hermanos juntos, que aprendamos a valorizarnos. Y si Dios nos permite poder volver a reunirnos, nunca más debiéramos soltarnos y dejar de congregarnos. Dios nos prepara, Dios nos prepara, Dios le prepara a usted, Dios nos prepara a todos nosotros. Lo que quiere Dios es que hoy día podamos humillarnos delante de Él, pedirle perdón a Dios, porque nos hemos olvidado de Él, porque creíamos que íbamos bien, y Dios nos pone un atajo, nos pone un alto en nuestro caminar, y en otras palabras le dice a la iglesia y a este mundo entero: deténganse un momento. Sus normas, sus estatutos, todo están violando mis principios bíblicos, y Dios nos trae de vuelta al comienzo, removiéndonos como para que reaccionemos y que podamos entender de que todas las cosas subsisten por este Dios maravilloso, y por Él usted y yo podemos estar hoy en pies. Él te prepara, Él nos prepara a través de todo lo que usted vive. Es el momento en que debiéramos aprovechar al 100% la iglesia, de ser instruidos y preparados y vueltos y humillados a Dios, porque Dios es amplio en misericordia, en perdonar a aquel que se humilla delante de Él. Quiero que oremos un momento. Quiero que usted ore junto a mí. Usted puede estar viviendo lo mismo que yo vivo de esta pandemia mundial, pero hay mucha gente que ha muerto, hay mucha gente que está desesperada, hay mucha gente que está grave por esto. Y aparte de esto hay muchas otras situaciones que están graves en las familias, en la vida de muchos. Y el único que puede traer esperanza de vida a aquellos se llama Jesucristo. Él prepara a su iglesia y Él quiere que muchos se vuelvan a Él. Dios de los cielos, en esta hora nos humillamos delante de tu presencia. Reconocemos que te hemos fallado. Reconocemos, Señor amado, que mientras podíamos congregarnos, veíamos las cosas, que todo estaba bien. Pero hoy nos has traído de vuelta a nuestros hogares. Hoy, Señor, has cruzado en nuestro camino y nos has mandado de vuelta al inicio, a nuestros hogares, a reconstruir el matrimonio, la familia, a hacer cultos en las casas en donde tu iglesia comenzó. Entonces los discípulos comenzaron a hacer, Señor, en sus propias casas los cultos, muchos de ellos al aire libre en ese entonces, pero en las sinagogas, en los cultos, en las casas, Señor, en los hogares. Así estamos nosotros de vuelta ahí donde tu iglesia inició, y estamos delante de tu presencia, Dios, y no nos podemos ocultar de ti, no nos podemos arrancar de tu presencia, y no queremos hacerlo, Señor, sino que gracias por traernos hasta aquí. Gracias por tener tanta misericordia. Gracias porque has extendido tu mano de misericordia para guardarnos, para protegernos, para hacernos entender que todo lo que tenemos y lo que somos ha venido de tu mano, para traernos a recuerdo, Dios mío, de lo que hoy tenemos. Ha sido porque oramos, ha sido porque nos humillamos y usted nos respondió y nos dio lo que hoy tenemos para vivir, para gozar. Pero se nos ha olvidado, Dios mío, nuestra fidelidad hacia usted. Te hemos cerrado nuestras manos. Hemos sido, Señor, imprudentes en muchas áreas de nuestra vida, lo cual te pedimos que nos perdones.
Ayúdanos a entender sabiduría, ayúdanos a madurar. Cuánta gente está desesperada, que no entiende esto, pero cuánta gente clama y pide por ayuda. Señor, vuélvete a ellos, Señor. Trae espíritu de arrepentimiento a esta ciudad. Haz que tu iglesia nos volvamos de lleno a ti, que valoricemos lo que hoy tenemos, que empecemos a entender de que todas las cosas son gobernadas por ti y que nada de lo que sucede escapa a tu voluntad, escapa del dominio de tu mano. Asimismo, tu iglesia pertenece y está siendo dominada, está siendo guiada, está siendo, Señor amado, guiada por tu presencia, por tu Santo Espíritu. Gracias por traernos hasta aquí. Gracias por hacernos entender que como Habacuc podamos entender que aunque falte todo lo que falte, tenemos que gozarnos y seguir confiando en que tú eres el Dios de nuestra salvación. Bendice a aquellos que están a través de los medios en esta hora, y que tu gracia y tu gloria descienda sobre los hogares de San Carlos, de los hogares que están ahí en cualquier parte del mundo, sobre las vidas, quebrantando nuestros corazones, llenando nuestras vidas de tal manera que nuestra alabanza pueda ser llegada a ti con olor grato y agradable. Gracias, Padre, por prepararnos en medio de todo esto que estamos viviendo. En el nombre de Jesús pedimos tu bendición para nosotros. Amén y amén, Señor. Preparados. Lo siento en mis huesos, estás aquí, a punto de moverte en un viento recio. Dijiste tu espíritu derramarás sobre cada uno de tus hijos. Ven y estás aquí, a punto de moverte en un viento recio. Dios les bendiga. Estamos de vuelta con ustedes. Esperamos sin duda que Dios haya bendecido su vida, que usted tome conciencia de lo que acabamos de escuchar con respecto a la palabra, que todo lo que estamos viviendo, si estamos en la voluntad de Dios, es porque Dios tiene un propósito específico con cada uno de nosotros. Agradecemos a todos los hermanos que estuvieron en la sintonía, esperando de que hayan sido muy bendecidos. También invitarles, ¿cierto?, para el próximo culto online, que será el día jueves a las 20 horas. Y también los espacios informativos que nos tocaría el próximo viernes ya desde las 6:30 en adelante, el espacio Siloé informativo, en donde esperamos también dar información, tener algún contacto y algunas llamadas especiales que nos van ayudando a muchas cosas, como poder desarrollarnos en este tiempo como ciudadanos, ya que hay muchas situaciones que han cambiado radical y la misma, el Estado mismo ha estado muy preocupado de todo aquello, y eso tratamos de informarlo en esos espacios informativos también. No perdiendo de vista que todo aquello pertenece a lo que es la iglesia. Y el domingo nuevamente, Dios mediante, estaremos en el día de domingo por la mañana a las 10 de la mañana en nuestro culto online. No sea parte de la sintonía de Radio Emaús, porque Radio Emaús sigue transmitiendo, siguen saliendo mensajes, alabanza, ayudándole a usted en su vida espiritual y acompañándole día y noche. Radio Emaús está ahí a través del 107.5 FM. También puede sintonizar la misma radio Emaús a través del www.emausancarlos.cl. Usted vaya a lo que es el Radio Emaús en Facebook, y ahí nos encontrará este mensaje. Ayúdelo a compartir. Hay muchos mensajes más que usted puede ver ahí también y puede ayudarnos a compartir aquello. También en YouTube usted encuentra muchos mensajes, nos encuentra por Radio Emaús ahí, y hay muchos mensajes que están grabados y usted puede volver a compartirlos, escucharlos y gozarse en la presencia de Dios y aprender y crecer, que es lo más que Dios quiere que desarrollemos y que crezcamos en Él. Así que muy contento de poder compartir con ustedes.
ustedes y este culto que haya sido de mucha bendición. Un saludo enorme, grande para todos los hermanos del ministerio, los hermanos de, no importando el lugar de donde sean, que Dios les pueda bendecir sus vidas y a confiar en Dios, que Dios no ha perdido el control. Cuando nosotros permanecemos en Él, Dios promete también protegernos si permanecemos en Él. Así que no se aparte del Señor. Me despido, el pastor Marcos se despide de ustedes, deseándole muchas bendiciones del Señor y esperándole los próximos programas, espacios que tenemos como nuestros cultos online. Bendiciones del Señor para todos ustedes. Jardín en mí. Si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Mi orgullo me sacó del jardín. Su humildad puso el jardín en mí. Si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. 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 Quiero conocer a Jesús y ser hallado en Él, y ser hallado en Él, y ser hallado en Él, y ser hallado en Él. Yeshua,
vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Mi predilecto, Jesús, Jesús, mi preferido, mi predilecto, mi preferido, mi predilecto, Jesús.